Entonces, como bien lo decíamos, nos habíamos visto, ahí están los objetivos que yo acabo de mencionar, ahí un pequeño panorama general en un diagrama, como bien lo veían, como no pudieron ver antes, tenemos los manuscritos griegos, las traducciones antiguas, los padres de la iglesia y los leccionarios. Durante este tiempo nos vamos a centrar solamente en los manuscritos griegos. Los manuscritos, ¿cierto? Los manuscritos griegos son la fuente más original y fidedigna, ya que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en este idioma, y por lo tanto no han sido traducidos, lo cual es un proceso que siempre implica una interpretación del texto y por ende el riesgo de cambiar el original de manera inadecuada. Cuando nosotros vamos a los textos griegos, que como bien lo decíamos, ya sean los papiros, las mayúsculas o las minúsculas, ahí los verán al comienzo, arriba de los otros textos, nosotros entendemos que esos textos son textos originales. ¿En qué sentido? Que si han tenido alguna derivación, que si han, si el escrito original, ¿cierto?, en un determinado año, ha sido la fuente para el texto que ha transcurrido, o sea, quizás podríamos hablar, y ahí lo vamos a entender por qué, de los 250 años, nosotros entendemos que es una copia, no es una traducción. ¿Y qué es lo que intenta hacer el copista? La idea del copista, bueno, es cierto, hay algunos casos, algunas teorías, pero generalmente la idea del copista no es interpretar el texto, no es añadir o quitar al texto, sino que solamente copiar el texto. Entonces, cuando nosotros hablamos de los manuscritos griegos, nosotros podríamos decir que en un 90% es una copia del texto original, aunque ese no sea el texto original físico, pero sí es una copia del original. Entonces, por eso hacemos esa distinción entre copia y traducción. Ah, como bien lo decíamos, esas son las tres subcategorías de manuscritos. Primeramente, ¿por qué estamos, bueno, aquí vamos a entender por qué estamos viendo esto. Como bien lo decíamos, primeramente tenemos los papiros. ¿Y por qué se diferencian también? Nosotros tenemos que ver que las tres diferencias o sea, estas tres subcategorías de manuscritos se diferencian comúnmente por el material, por el tamaño y por algunos signos ah, en los cuales se han escrito, ¿cierto? Esas son algunas de las factores que han influido en estas subcategorías de manuscritos. Entonces nosotros nos vemos, cuando nosotros hablamos ya del texto, ya vamos a decir, bueno, ¿qué se ha encontrado? ¿Cuáles son los manuscritos que esperamos manejar en la semana que vienen durante el curso? Nosotros vamos a ver que tenemos estos tipos de manuscritos. Tenemos el P45, tenemos el P52, tenemos el P66 y el P72. Hay otro manuscrito que yo no pongo comúnmente porque los autores que he analizado durante el tiempo no hablan mucho de él, que es el P5, donde también hay escritos de Juan. Bueno, eso lo vamos a entender, pero es el P5, falta el P5 ahí. Pero esos son los manuscritos subcategorizados como papiros, en donde nosotros podemos encontrar textos juaninos. El P45 data del año 250 después de Cristo. Perdón, estoy ajustando la pantalla. Ahí sí. Data del año 250 después de Cristo. Es un texto de 110 hojas. Se encuentran los evangelios en el orden de Mateo, Juan, Lucas y Marcos. ¿Y qué es lo que podríamos decir en relación al texto de Juan? ¿Qué hay de Juan en el P45? Está Juan capítulo 4 y capítulo 5, en 2 hojas. Tenemos el P52, que data de la primera mitad del siglo II. Es un fragmento de página que contiene, en relación a Juan, ¿cierto? No estamos centrando en Juan. Ya sabemos que tienen más texto, pero estamos centrándonos en Juan. Que contienen Juan 18:31 al 33 y el 37 y el 38 en versículos. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que este fue escrito en Éfeso y que al menos era conocido en Egipto durante la primera mitad del siglo II. Eso nos va dando, ¿cierto?, una idea de quizás de autoría, algunos signos, nos va dando también algunos signos de dónde recorrió, pero más adelante iremos viendo algunas cosas en otros cursos, yo creo que se irá viendo esto.
El P66 data del siglo II, posee 156 hojas, de 15 líneas cada hoja. ¿Y qué es lo que contiene? Contiene muchos textos juaninos. Y ahí yo se los especifiqué, no se los voy a nombrar ahora, pero ahí va a estar disponible. Entonces, eso es lo que posee el P66. Tenemos el P72, que data del siglo III o IV, no se sabe con precisión, tiene 72 hojas. ¿Y qué es lo que posee? Posee otro tipo de textos, ahí ustedes pueden analizar. Algunos textos que están dentro del canon y otros textos que no están dentro del canon. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta que no solamente existe, no hay un texto unificado en primera instancia, no hay un texto como nosotros hoy día lo conocemos, ¿no? Como el Evangelio de Juan o como se vende en la librería para evangelizar, un librito chico, todo el Evangelio de Juan. No. Hay fragmentos del texto en manuscritos originales y ese es el desafío de ir entendiendo y comparando. Otra subcategoría, como bien lo decíamos, de manuscritos, primero los papiros, segundo tenemos las mayúsculas, otra subcategoría manuscrito, y ahí tenemos el código, creo que está mal escrito, ¿cierto? Que era sinaítico, que data de la primera mitad del siglo IV, contiene todo el Antiguo Testamento, Septuaginta, ¿cierto? En Septuaginta, y todo el Nuevo Testamento, igual como la epístola de Bernabé y el pastor Hermas, que literatura no canónica. Tenemos también el Códice Alejandrino. Bueno, ¿y qué nos dice eso? ¿Cierto? Que ahí ya, para aquellos tiempos, nosotros entendemos que ya estaba todo el Nuevo Testamento y ahí es donde ya nosotros podemos comenzar a comprender la unidad del texto juanino. Si nosotros pensásemos en primera instancia en el Evangelio de Juan, ya podríamos decir que ya se ha armado, ya se ha unificado. Tenemos el Códice Alejandrino, ¿cierto? Que data del siglo V, contiene todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Además de otros textos. Pero faltan algunas partes del Nuevo Testamento, ahí se identifican, entre eso, faltan algunos textos de Juan, 650 y 852. Tenemos el Código Efrén, ¿cierto? Que data de la primera mitad del siglo V, contiene ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, y los libros proféticos, apócrifos del Antiguo Testamento, salvo el libro de los Macabeos. Hoy faltan ciertas partes de los capítulos 46 de Génesis, aproximadamente 30 salmos, ¿cierto? Y toda la parte incluida primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Apocalipsis, pero vamos comprendiendo. La última subcategoría que nosotros tenemos en relación a los manuscritos, tenemos las minúsculas, 33, la minúscula 61 y la minúscula 565, también tienen otros nombres que son más cortos, por ejemplo, las mayúsculas tienen la subcategoría Aleph, claro, se identifican con una letra A, o los números con cero, ¿cierto? 01, 02 y 03. Pero, continuando, tenemos las minúsculas, con sus subcategorías también, que como bien podemos apreciar ahí, datan aproximadamente entre el siglo IX al siglo XIV. La 33 contiene todo el Nuevo Testamento, salvo el libro Apocalipsis, un dato interesante. La 61 contiene el Nuevo Testamento, y es el primer manuscrito encontrado que contiene Primera de Juan, 5 del 7 al 8. Y tenemos el 565, minúscula 565, ¿cierto? Que contiene solamente 4 evangelios. Algunos autores indican que esa es una versión, bueno, cuando se estudie más el tema, la formación del canon, o como en algunos lugares se llama bibliografía, le dicen al curso, algunos autores ahí van a ir entendiendo dónde hoy día están esos textos, dónde están. Algunos están en el Vaticano, otros están en museos, otros están en ciertos lugares. Pero interesante que este canon, o sea, este manuscrito, el 565, hay un autor que dice, ¿cierto?, que es un manuscrito de lujo, porque está forrado en algo así como un terciopelo azulado, con borde dorado y todo el tema. Ese texto tiene que haber sido de alguien muy importante. Pero bueno, ese no es tema hoy día, pero ese texto contiene los 4 evangelios solamente.
Y aquí un dato importante, ¿cierto? Ya hemos entendido, ¿cierto? Ya hemos entendido a grandes rasgos de dónde nosotros encontramos el texto y dónde es que inicia esto de que hoy día nosotros ya conocemos como la formación del canon o lo que hoy día estamos estudiando como literatura juanina. Tenemos las fuentes escriturales. ¿Mm? Am, tenemos bueno, ahí vamos a contrastar para que vayamos entendiendo, yo creo que 5 minutos más la tradición oral y las fuentes escriturales. Entonces, nosotros, de las fuentes escriturales, después de la crucifixión de Jesús, los testigos comenzaron a repetir los dichos e historias de las cosas que habían hecho entre ellos mismos, ¿cierto? Hay una tradición oral de lo que vieron, la primera generación de creyentes. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto no fue escrito inmediatamente. Quizá hubieron algunos escritos, pero generalmente, para comprenderlo de manera precisa, no fue escrito inicialmente. Entonces, así es como esto se va formulando, ¿cierto? Con lo que vio la primera generación de creyentes, es decir, testigos oculares de los hechos. Llegó el momento en que se hizo necesario escribir estos dichos y hechos con el objetivo de preservar la veracidad de los acontecimientos. Empiezan a hacer todo tipo de historia. Cuando nosotros vemos, hay libros apócrifos muy interesantes que yo comparto y como bien dicen, algunos padres de la iglesia vienen a ser libros de la iglesia. Entonces, pero hay otros que son un tanto fantasiosos, que son exagerados. Ahí quizá en algún minuto se verá. Entonces nosotros vemos la necesidad de que esto haya sido escrito y así es como vienen naciendo estos manuscritos que ya hemos mencionado anteriormente. Primeramente hablábamos de la tradición oral, esto inicia con la generación que conoció a Jesús, que interactuó con él, que fue sus seguidores, ¿cierto? Y que empezaron a escribir sus dichos y hechos para comenzar a circular dentro de la iglesia. No necesariamente tenían un orden cronológico, como bien sabemos, esto viene después, este orden, este trabajo. Entonces, por eso es que vemos fragmentos de distintos textos. Sobre la unidad escrita, ¿cierto? Con el tiempo estos dichos se hicieron más estereotipados y fueron organizados en unidades. Una de las primeras unidades en ser escritas pudo haber sido la narración de la pasión de Cristo. Y esto era parte muy importante de la iglesia primitiva, porque esto justificaba, teológicamente esto justificaba, ¿cierto?, el sentido de la persona de Cristo y, ¿cierto? Y de la teología cristiana que la iglesia primitiva estaba comenzando a divulgar. Entonces tenemos esta transición de la tradición oral a la tradición escrita. Así que, bueno, sabemos que uno de los evangelios, como bien mencionan muchos autores, uno de los evangelios más antiguos puede ser el de Marcos, y así que para escribir su evangelio, ¿cierto?, tuvo que hacer uno de los diferentes documentos que circulaban por la iglesia de aquella época, llamándose estos dichos de Jesús, que es el tal conocido documento Q. Ahí también hay otros documentos y fragmentos que son parte del análisis del texto, que es el documento Q, evangelios apócrifos, o si el redactor había sido testigo ocular del ministerio de Jesús, lo que estaba escribiendo, ¿cierto?, era en su memoria. Nos quedan 2 diapositivas. Entonces, Juan escribió al final del siglo I después de Cristo. Eso es un dato importante cuando vamos a analizar los textos juaninos. En segundo lugar, los escritos de Juan siguen una misma línea de pensamiento. Yo creo que esto, como bien lo dice Saldívar, yo me limitaría a aplicarlo en primera instancia, ¿cierto? Principalmente al Evangelio de Juan. Que esta línea de pensamiento, ¿cierto?, era defender la deidad de Jesucristo a raíz de, como bien dice el autor, del gnosticismo de la época y de las cosas que se estaban mencionando, que más tarde son catalogadas, ¿cierto?, como heréticas. Entonces, vemos esa línea de pensamiento que también es importante comprenderla, como veíamos en relación al texto de Juan 1, ¿cierto? Hay una línea de pensamiento, hay algo importante que nosotros tenemos que comprender. Intentamos llegar al texto sin prejuicio. Cuando vamos al texto, ya sea en castellano, sea en griego, nos esforzamos por ir sin prejuicios, pero ya avanzando en eso nos damos cuenta que existe esa línea de pensamiento. Y por último, y esta es la última diapositiva para la próxima semana, y durante estas semanas ir subiendo los videos correspondientes y en clase en vivo de
de griego. Entonces, en relación a un dato muy importante, ¿cierto?, en relación a Juan. Hablábamos de esta primera generación que ve a Jesucristo y que posteriormente formulan, ¿cierto?, esto de la tradición oral y que posteriormente viene la tradición escrita. Y cuando nosotros vemos los textos de Juan, tenemos que entender que Juan era fue un testigo ocular, ¿cierto? No nos podemos olvidar de eso. Entonces, Juan nos dice algo que solo muy pocas personas podían expresar. Lo que hemos oído, y dice esto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio, ¿cierto?, de ella, y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. El texto de primera de Juan. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, durante el tiempo vamos a ver las diferentes teorías de autoría, pero nos vemos, es importante considerar que el autor, ¿cierto?, del texto juanino, está diciendo aquello, está afirmando que esto no viene, ¿cierto?, quizás por segunda fuente, sino que quien escribe habla de que es parte, ¿cierto?, de la primera fuente, de la primera generación que es capaz de ver, que es capaz de formular y que posteriormente lleva el texto. Entonces, estos son elementos principales en relación a la primera clase, en relación al texto griego, para que podamos analizar. Yo sé que pueden generarse muchas preguntas. Yo creo ahí, profesor Ismael, no sé si, no creo que nos dé tiempo para preguntas ahora, pero dentro de las muchas preguntas me pueden escribir para que vayamos, ¿cierto?, respondiendo y ya teniendo claro esto y nos podamos acercar al texto de manera certera para poder compararlo. Profesor Ismael. Muchas gracias, profesor Diego.